Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tras la huella by Re. Yo soy Regina y si os apasionan las historias crime estáis en el lugar correcto. Cada semana os traeré un nuevo caso, así que si no os lo queréis perder os pido que os suscribáis y que me deis un like si os ha gustado el vídeo. También si queréis me podéis seguir por Instagram y TikTok, encontraréis el enlace en la cajita de información. Hoy amigos os hablo de un caso que me ha conmocionado tremendamente. Me lo recomendó hace tiempo una amiga colombiana y sinceramente no lo conocía. Me parece increíble que una historia así no haya tenido más repercusión. Sí que ha tenido en Colombia y parte de América Latina, pero creo que en el resto del mundo no. Y amigos, para mí es el peor caso que he tratado. Lo sé, la semana pasada dije lo mismo, pero este caso es diferente. Del hombre que os voy a hablar hoy, Luis Alfredo Garavito, o también llamado Monstruo de Génova, mató a más de 200 niños. Abusó de otros tantos, y esta es una cifra comprobada, pero realmente se cree que fueron muchos más. Yo sinceramente no había visto nunca una cosa igual y por eso os la quería contar como siempre. Con esta introducción ya sabéis que voy a hablar de menores, abusos, cosas muy fuertes, por lo que si creéis que este vídeo no es para vosotros, saltadlo, lo entiendo, no os guardo rencor y nos vemos la semana que viene. Creedme que va a ser un vídeo difícil de grabar para mí también. Así que sin más rodeos, para los que hayáis decidido quedaros, empezamos. Nos encontramos en Colombia, zona del eje cafetero, concretamente en la ciudad de Pereira. Es el año 1999 y Colombia se encuentra sumida en la inestabilidad política, con los cárteles de la droga en pleno apogeo, guerrillas y las FARC, que para los que no lo sepáis era un grupo terrorista que llevaba activo desde 1964, famoso por sus largos secuestros en la selva colombiana. Entre toda esta inestabilidad, obviamente, también existía mucha pobreza y muchos niños vagaban por las calles vendiendo boletos de lotería o lo que podían para poder comer o para poder pagarse los estudios. A muchos de estos niños pensad que los deshumanizaban de tal manera que les llamaban los desechables. Quizás no tenían ni familia o si tenían era muy pobre o con muy pocos recursos. En este contexto se desarrolla la historia de hoy, en la que Luis Alfredo Garavito conseguirá acampar a sus anchas en este escenario de niños sin nombre, niños a los que la sociedad ha dejado de lado, niños totalmente vulnerables. Os estoy hablando de un periodo comprendido aproximadamente entre 1980 y 1999, es decir, 19 años. Y es así como en 1998 se empiezan a encontrar una serie de fosas comunes con huesos de niños con signos de tortura, violencia sexual, y en todas ellas también encontraron los mismos objetos: una botella barata de brandy, hojas de afeitar, un tubo de lubricante y trozos de cuerda. Al principio los investigadores se preguntaban si podía ser obra de una secta, una red de trata o un grupo paramilitar. Y es que en Colombia, por desgracia, estaban acostumbrados a este tipo de escenarios y las matanzas masivas, por desgracia, no eran nuevas. Pero en este caso el patrón era distinto. Las víctimas eran casi todos niños de entre 6 y 16 años. Procedían de pueblos diferentes, pero las lesiones, la forma en que los ataban y los objetos encontrados alrededor eran inquietantemente similares. Poco a poco fue tomando forma una idea aterradora. Aquello podía ser obra de un solo hombre. Lo que pronto descubrirán era que ese hombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos. Y como siempre, para entender mejor toda esta historia, nos hemos de remontar al 25 de enero de 1957, en el que, por desgracia, tengo que decirlo, este hombre nació. Era el mayor de 7 hermanos en una familia pobre. Su infancia, como no, no fue fácil. Su padre trabajaba, pero bebía mucho y, según las declaraciones posteriores de Garavito, era violento y duro. Lo insultaba constantemente, llamándolo imbécil y bastardo, y lo golpeaba con cinturones, palos o con cualquier cosa que encontrara a su alcance. A su madre, Rosa, la describía como fría y explicaba que también enseguida se le iba la mano.
y tanto él como sus hermanos, cuando sus padres discutían, se escondían porque temían verse involucrados y acabar, como siempre, recibiendo palizas también ellos. Para los que me seguís de un tiempo o para los que seguís los crímenes reales en general, creo que no es nuevo reconocer este patrón. Como tantos otros asesinos en serie que conocemos, creció en un hogar violento y caótico, con un padre alcohólico y maltratador, y también sufrió abusos sexuales en la primera adolescencia por parte de al menos un adulto de confianza. Y no lo estoy justificando, obviamente, ya que tenía otros 6 hermanos y ahora estamos hablando solo de él. O sus propias víctimas, las que dejó con vida, claro, de las que más adelante os hablaré, no se convirtieron en personas violentas, sino que arrastraron grandes secuelas de por vida e intentaron llevar una vida lo más normal posible. Así que con esto os quiero decir que esta infancia extremadamente difícil le marcó seguramente, pero en lugar de intentar curarse, se focalizó, descargó toda su rabia en unas víctimas que eran exactamente vulnerables como lo era él de niño. Se focalizó en niños menores y con pocos recursos, exactamente igual que él. Garavito y su familia tuvieron que mudarse de Génova a un pueblo llamado Ceylan, debido a que su zona ya no era segura. Habían surgido conflictos internos entre la guerrilla y el ejército colombiano y el lugar se había transformado en un verdadero campo de batalla y familias enteras habían sido masacradas. Allí en Ceilán asistió a la escuela en la que los otros niños se burlaban de él por sus gafas y por su manera de caminar porque decían que era torpe. Le llamaban Garabato y los profesores recordaban que era un niño introvertido y con pocos amigos que le costaban los estudios y se frustraba con facilidad. Y de hecho esa frustración no la gestionaba del todo bien, ya que se volvía violento. Así que en quinto de primaria abandonó sus estudios y al mismo tiempo las discusiones familiares seguían porque el padre de Garavito seguía pegando y humillando constantemente a su mujer y a sus hijos. Y al cabo de un par de años se mudaron a Trujillo, y aquí cuenta que el sacerdote del pueblo abusó también de él y parece ser que años más tarde, cuando tenía poco más de 20 años, confesó en una entrevista que mandó a un sicario para matarlo. Eso es lo que él cuenta, pero viendo el currículum que tiene no me cuesta creerlo. Ya de bien pequeño, hacia los 11 o 12 años, empezó a sentir que se sentía atraído por niños de su edad o un poco más pequeños. Otra señal de alarma inconfundible en este tipo de sujetos es la violencia temprana hacia los animales, y es que comenzó a tirar piedras a los pájaros y a abrirlos en canal. Y a esto muchos psicólogos lo consideran una primera señal de alarma. Dentro de casa sus primeras víctimas fueron sus hermanos pequeños. Confesó que les ponía a dormir desnudos cerca de él y luego los tocaba mientras dormían. También con unos 12 años abusó de un niño de tan solo 6 años en su propio barrio y su historial empezó a crecer. En 1992, es decir, con 15 añitos, no está nada mal, su madre lo sorprendió intentando abusar de un niño de 5 años. Así que su madre lo echó de casa durante un tiempo, pero no llamó a la policía. Al año siguiente, con unos 16, lo sorprendieron en una estación de tren de Bogotá intentando agredir sexualmente a un niño de 6. Por suerte, el pequeño gritó, la gente intervino y lo detuvieron durante un tiempo. Garavito le dijo a las autoridades que solo quería abusar un poco del niño. Cuando lo soltaron, su padre lo echó definitivamente de casa, pero no por el abuso en sí, sino porque la víctima era un niño y no una niña. Pensad qué clase de padre tenía. Su mayor preocupación era que la víctima había sido un niño y no una niña. A partir de entonces empezó a vagabundear y a beber sin control. Se movía por pueblos como Trujillo, Armenia y Pereira, con trabajos que le duraban poco tiempo en alguna tienda. Y sí que tuvo varios intentos de volver a la escuela nocturna y mejorar su vida. Cursó durante algún tiempo clases de marketing, asistió a reuniones de alcohólicos anónimos y se unió a una iglesia pentecostal, atraído por la promesa de nacer de nuevo y ser perdonado. Y esta relación con la Iglesia también será ambigua e inquietante, como veremos más adelante.
Con las mujeres podía parecer tímido, educado e incluso tierno. Tuvo varias novias, algunas madres solteras, y las ayudaba con la compra y las facturas, y varias de esas mujeres dijeron después que era amable con sus hijos. Pero siempre se repetía un patrón. Cuando bebía se volvía agresivo y maltratador. Insistía en mantener relaciones sexuales aunque no pudiera consumarlas, y cuando fallaba se enfurecía consigo mismo y con los demás. A principios de los años 80 vivía la mayor parte del tiempo como vendedor ambulante, empujando un carrito de madera y vendiendo baratijas, estampas religiosas y a veces fruta en mercados de toda Colombia. Y esta era la tapadera perfecta para lo que ya hacía en la sombra. Le daba acceso a multitud de personas y niños y le permitía esfumarse rápidamente porque no tenía domicilio fijo. Según los registros judiciales y su propia confesión posterior, fue en otoño de 1980, con 23 años, cuando empezó a cazar sistemáticamente a niños de entre 6 y 16 años, como os he dicho, especialmente pobres, sin hogar o que trabajaban en la calle. Les prometía pequeñas cantidades de dinero, una comida o trabajo cargando cajas. Los llevaba a terrenos ocultos, campos o a los bordes de los pueblos donde los violaba y pegaba brutalmente, y luego los dejaba vivos. Durante más de una década, de aproximadamente de 1980 a 1992, repitió este modus operandi una y otra vez. Durante estos años agredió sexualmente y torturó al menos a 200 menores en todo el país. Los ataques eran brutales, pero normalmente no mortales. En esos mismos años, en varias ocasiones buscó ayuda por depresión, alucinaciones y pensamientos suicidas y recibió medicación psiquiátrica y terapia conversacional, pero nunca mencionaba sus problemas con los niños, sino que hablaba de depresión y de alcoholismo. En 1992 algo cambió. Tenía 35 años, bebía más que nunca y explicó que en ese momento había empezado a usar una Ouija y que creía que el diablo le hablaba preguntándole si quería servirle. Y él le respondió que sí, y cuenta que fue entonces cuando la voz le ordenó matar. Es decir, no era él, sino esa voz que le ordenaba matar. En octubre de ese año cometió su primer asesinato documentado. El 4 de octubre de 1992, cerca del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, atrajo a un niño de 13 años llamado Juan Carlos, alejándolo de una zona concurrida con la promesa habitual de trabajo. Lo llevó caminando por una vía de tren hasta que estuvieron solos. Allí lo golpeó, lo ató, lo violó, le cortó el cuello y mutiló el cuerpo antes de alejarse tambaleándose borracho. 3 días después encontraron su cadáver, pero el caso apenas tuvo repercusión. Era un niño asesinado más en una región donde la muerte ya era habitual. Y a partir de aquí, Garavito dejó de contenerse. Durante los 7 años siguientes se movió constantemente por Colombia y, según su propia confesión posterior, también por Ecuador y posiblemente Venezuela. Vivía en hostales, habitaciones alquiladas y a veces se quedaba meses con mujeres que creían que era un simple vendedor. Llevaba 1 o 2 bolsas negras de tela donde guardaba documentación, billetes de bus, boletos de lotería y, como una cosa más, fotografías y notas relacionadas con sus víctimas. En su cuaderno anotaba nombres o apodos de niños de los que había abusado o matado, junto a fechas y lugares. Con sus víctimas, como os he dicho, seguía un patrón. Escogía niños de familias pobres o que vivían en la calle, normalmente de entre 8 y 16 años, aunque algunos eran más pequeños. Muchos vendían caramelos o lotería, limpiaban zapatos o simplemente rondaban terminales de bus y parques. Tenía especialmente predilección, de la que luego presumió, por niños de cara inocente, piel y ojos claros con una suavidad que los hacía parecer más pequeños de lo que eran. También desaparecieron niñas en las mismas zonas durante esos años y algunos informes lo relacionan con unas pocas víctimas femeninas, pero la inmensa mayoría de los casos probados contra él son de niños.
Los abordaba a plena luz del día en mercados cerca de colegios, al lado de carreteras. A veces se hacía pasar por predicador o profesor, a veces por un pobre lisiado que andaba con muletas, a veces simplemente por un vendedor simpático que ofrecía caramelos. Para entonces ya tenía mucha experiencia en cómo hablar a los niños, cómo parecer inofensivo y generoso. Cuando un niño aceptaba ir con él, caminaba una larga distancia charlando y bromeando hasta que el pequeño estaba cansado y se encontraba lejos y aislado. Lo que ocurría después es realmente difícil de contar, según los informes forenses y sus propias confesiones, porque él lo contaba y se enorgullecía de lo que había hecho. Normalmente ataba las manos de los niños y empezaba a golpearlos, violarlos y torturarlos mientras se bebía una botella de brandy. A muchos los apuñalaba o les hacía cortes repetidamente. El golpe final solía ser un corte profundo en el cuello. Y me detengo aquí porque, amigos, soy incapaz de contaros qué más les hacía. Cómo caminaba tanto con sus víctimas y elegía lugares pobres y apartados. Los cuerpos solían descubrirse días o semanas después, a veces nunca. Y a veces si aparecían nadie los reclamaba. A algunos los reclamaban y a otros no. Algunos de estos niños sobrevivieron, sobre todo al principio. Uno de ellos, un niño llamado John Ivan Sabogal, sería años después la razón por la que lo atraparon. Otro, un niño llamado William Trujillo, explicó cómo Garavito se le acercó, lo ató y torturó, y luego, por motivos que nadie entiende del todo, decidió dejarlo marchar. Fui víctima del señor Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia, el mayor asesino y violador de niños que existe actualmente, creo que en el mundo. Me tocaba acceder a todas las peticiones que él me pedía. Nací en Caicedonia Valle, municipio al norte de nuestro departamento, el 3 de noviembre de 1970. Fui un niño muy alegre, extrovertido. Tuve una infancia muy bonita hasta mis 9 años. Actualmente estoy viviendo acá en la ciudad de Cali con mi familia. Tengo 2 hijos y mi esposa. Me desempeño como taxista. Llevo muchos años manejando taxi. Salgo adelante con mi familia. Siendo muy niño, a la edad de 9 años, como yo era un niño que hacía mandados, me mandaron a conseguir un cuaderno para mi hermana y entonces vi unos niños jugando en un montículo de tierra que habían hecho para arreglar las calles que eran despavimentadas. Los niños jugaban con unos cartones, se resbalaban en ellos y se tiraban del montículo. Más tarde, cuando fui a hacer otro mandado, pasé por allí por el montículo y los cartones estaban solos. Entonces me subí a un cartoncito sobre el montículo, me resbalé, pues algo atractivo para uno de niño. Entonces en la segunda ocasión a lo que subí al montículo y me senté, yo no vi llegar a nadie, lo que sentí fue una mano que me cogió por detrás, me dijo que no fuera a hacer bulla, me bajó del montículo casi que cargado y amenazado con un machete y me metió en un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Y pues allí este señor me hizo todos los vejámenes que él quiso, me obligó a que le hiciera de todo. Pues yo como niño, y la única manera como de sobrevivir, de yo defenderme, era accediendo a todas las peticiones de este señor. Y pues eso fue durante toda la noche, eso fue un sacrificio, fue muy duro. Realmente sufrí mucho esa noche. Esto sucedió cuando yo era pues un niño, yo tenía 9 años, eso fue en el año 79 aproximadamente. El tipo lo recuerdo pues claramente, pero es una persona muy distinta a la que todo el mundo conoce, porque cuando sucedió lo mío él era mucho más joven, pero los rasgos han cambiado un poco, sí. Pero cuando yo lo vi en televisión, que mostraron fotos de él cuando era más joven, allí fue donde yo ya vi de que era el mismo tipo que esa noche me violó.
violó y me hizo todo eso. Era una persona delgada, su bigote ya se le veía un poco, despelucado, maloliente, mal vestido. Era como un trabajador de finca, porque yo soy de pueblo y yo he trabajado en finca y sé a qué huele un jornalero después de un día de trabajo. Este señor huelía muy maluco y así me tocaba acceder a todas las peticiones que él me pedía. Les cuento que este señor violó y asesinó muchos niños. Que se le compruebe a él fueron aproximadamente unos 280 niños que él haya dicho pues que él les hizo daño, pero para mí personalmente fueron muchos más, porque en mi pueblo cuando a mí me sucedió esto, en mi pueblo aparecieron 4 niños muertos y un tiempo después, porque un amigo lo reconoció cuando salió en televisión, un tiempo después él volvió al pueblo y desapareció a 5 niños más. Y el caso mío serían 10 niños solo en mi pueblo, que eso no, nadie sabe de eso. O sea que en realidad este tipo fue más malo de lo que la gente cree, porque mire, si en mi pueblo son 10 niños que no están como en esa lista que llevan, entonces ¿cuántos más fueron? De todos estos casos que sucedieron en mi pueblo, que yo tengo un promedio que fueron 10 niños con el caso mío, resalta mucho el de un niño, el hijo de un señor Adolfo, que era fotógrafo del pueblo, que fueron de los últimos niños que él desapareció, porque esos niños hasta el día de hoy nadie sabe de ellos. Cuando este señor me dejó salir, porque él en realidad yo no me volé, sino que él me dejó ir, hubo un momento en la madrugada donde yo le pregunté si él me iba a dejar ir y él me dijo cuando suenen las campanas, porque en los pueblos anuncian las horas con unas campanadas. Entonces a las 5 de la mañana que sonaron las campanas, que realmente fue tortuoso para mí esperar que esas benditas campanas sonaran. Cuando las campanas sonaran, él me pasó la ropita, yo me vestí, porque él me tuvo desnudo toda la noche, incluso para él poder como dormir un poco, me metió los pies míos dentro de las botas de caucho, botas de campesino, me metió mis pies dentro de las botas y allí él trató de dormir un poco, lógico que yo sí no dormí nada. Entonces ya cuando yo me vestí, él me dijo que me asomara a ver si venían personas, yo le dije que no venía nadie y entonces él me dejó salir, me dijo que saliera adelante, después de yo salir, él también salió y se despidió de mí, me hizo de una manera pues como cordial, se despidió. Y yo salí corriendo, muy rápido, muy asustado, llegué a mi casa y allí estaba mi mamá y mi padrastro pues trasnochados porque ellos me buscaron toda la noche, incluso yo los escuchaba a ellos cuando pasaban a unos pocos metros buscándome, pero yo nunca podía hacer nada porque él cada que sentía voces, él me apretaba y me decía que no fuera a decir nada, que no hiciera bulla. Para mi familia fue muy duro, mi mamá pues lloró mucho al verme en la situación que yo llegué porque me cuenta mi madre, porque nosotros en ese entonces éramos una familia pobre, no tenía ni un espejo, no recuerdo, nunca me vi en las condiciones en que llegué a mi casa, pero mi madre me contó de que yo llegué muy aporreado, golpeado, morado, chupado, mordido, yo llegué con mis ojos hinchados, rojos, porque él me golpeó mucho, me mordió, bueno, él me hizo de todo, yo llegué a mi casa como un monstruo, me dice mi mamá, y entonces mi mamá me cañó y me llevaron al puesto de policía, al comando de policía del pueblo, muy enojada porque ella había ido ella me buscó toda la noche y fue varias veces a la policía y ellos simplemente dijeron que no, ese anda con la novia. Entonces cuando yo llegué en esas circunstancias todo aporreado, mi mamá les dijo, si ve que él estaba perdido, yo conozco a mi hijo, mire lo que me le pasó.
Y entonces de allí fuimos con la policía al sitio donde fue la violación y allí sucedió algo pues muy raro, que un policía al ver artículos que encontró allí, entre ellos unas cuchillas de afeitar. Entonces él asoció el caso mío con los 4 niños que habían encontrado muertos, porque los niños los había cortado, los niños murieron desangrados y allí estaban las cuchillas de la misma marca y todo muy similar. La única diferencia es que los otros niños muertos los encontraron a las afueras del pueblo. En cambio, el caso mío sucedió dentro del pueblo, que quizás yo le atribuyo eso a yo haber sobrevivido, porque por las circunstancias, una casa que había cerca con una luz prendida, que fue una luz de esperanza para mí, gente que pasaba. Entonces, como fue dentro del mismo pueblo, un pequeño cafetal dentro del mismo pueblo, eso fueron circunstancias que creo yo que ayudaron a que este señor no me matara. Lo otro es que yo hablé mucho con él, yo sobre toda la noche pues le hacía preguntas y no sé, él algo vio distinto en mí a los otros niños y como le digo, el sitio, y eso pienso yo que favoreció que él no me matara. Yo soy Luzmila Mora, mamá de William Trujillo, víctima de Garavito. Eso fue muy duro, muy horrible, y cuando él llegó, para mí fue muy duro verlo en la situación que llegó. Cuando él llegó y tocó, ahí mismo mi esposo abrió y era él, y llegó mordido, chupado. Para mí fue horrible. Yo no quiero nunca en la vida tener que vivir una situación de esas. Ahí mismo nos fuimos para la policía a poner el denuncio y nadie nos ponía cuidado, que yo no era que ya de 8 años ya estaba era consiguiendo novia. Y nadie ponía cuidado. Y por eso es que todo quedó así. Lo llamó del médico y todo eso y para sobrevivir, para yo seguir viviendo la vida con eso tan horrible, fue muy horrible, muy duro. Y eso hasta aún todavía yo no lo he superado. Porque yo me acuerdo de eso y me da mucha tristeza, me da mucho aburrimiento. Para mí fue muy difícil parte de mi niñez porque cuando sucedió eso, como les conté, fue en un pueblo muy pequeño del norte del valle, Caicedonia Valle. Entonces hay un dicho que dice, pueblo chiquito, infierno grande. Y todo el mundo se dio cuenta de lo que a mí me sucedió. Entonces cuando yo volví a la escuela fue muy difícil porque todos los compañeritos me preguntaban, los profesores, en realidad todo el mundo me preguntaba del caso. Hasta que un día yo decidí sentarme y contar así como lo estoy haciendo ahora. Le contaba a mis compañeritos, me decían qué fue lo que te sucedió, yo les contaba, en dónde, yo les contaba. Y así sucesivamente, y creo que eso, como me lo han dicho psicólogos, que he tenido el gusto de hablar con ellos, ellos me dicen de que esto ayudó para mi recuperación, porque yo realmente nunca tuve un tratamiento psicólogo ni psiquiátrico, nada. Yo seguí solo luchando con mi vida. Los supervivientes describieron a un hombre que podía pasar de la calma a la crueldad en segundos, que parecía disfrutar no solo del abuso, sino del miedo en sus caras. Y también tenía una doble vida porque por otro lado iba a la iglesia, leía la Biblia y se golpeaba el pecho mientras rezaba. Durante un tiempo dijo a la gente que era un converso pentecostal que quería ser pastor y ayudar a niños maltratados. En entrevistas posteriores desde prisión afirmó que había cometido los crímenes porque el diablo se lo ordenó y que ahora había cambiado y merecía ser perdonado. Pero los psicólogos que lo estudiaron pintaron un cuadro distinto. Un estudio forense realizado por alumnos de la Universidad Pontificia Bolivariana concluyó que cumplía los criterios del trastorno antisocial de la personalidad, un patrón crónico de mentiras, manipulación, falta de empatía y absoluto desprecio por los derechos de los demás. Podía parecer arrepentido cuando le convenía, pero no mostraba comprensión real del dolor causado. A veces lloraba al describir sus crímenes y minutos después sonreía y presumía de cuántos niños había engañado. Durante años los policías estaban sin fondos y desbordados por otras tragedias, como os he dicho, el terrorismo, las guerrillas y el narcotráfico, y mientras tanto niños desaparecían de terminales de bus, parques y barrios pobres y los casos quedaban en lo local.
Pensad que algunas familias dudaban incluso de denunciar la desaparición de un niño por miedo a las guerrillas, a los paramilitares o simplemente convencidos de que no serviría de nada. Los niños de la calle, los desechables, apenas tenían protección. Pero fueron las fosas comunes de 1998, de las que os he hablado al principio del vídeo, las que obligaron al país a mirar. La opinión pública no aceptaba más que se hiciera la vista gorda ante tales evidencias. En Pereira, Génova y otros municipios de la región cafetera, fiscales locales empezaron a encontrar grupos de cuerpos de niños con heridas similares. Uno de los investigadores que finalmente se tomó en serio el caso fue un joven criminólogo llamado Aldemar Durán, que trabajaba para la Fiscalía de Quindío. Este hombre se puso a revisar expedientes antiguos y encontró más de una docena de casos sin resolver, de niños con cuchilladas en el cuello, pecho, genitales y asesinados de forma muy parecida. A medida que aumentaba el número de cuerpos, Bogotá creó un grupo de trabajo nacional para coordinar la información. Pidieron ayuda al FBI y a otros expertos extranjeros y se pusieron a elaborar un perfil del asesino. Ya sabían que se enfrentaban a alguien que se movía mucho, que elegía niños pobres, que usaba cuerda y cuchillo y que casi siempre dejaba botellas vacías de brandy en la escena del crimen. La prensa empezó a referirse al desconocido como la Bestia. Y entonces, a principios de 1999, la Bestia casi muere quemado. Y ahora os lo explico. El 6 de febrero de ese mismo año, cerca de la ciudad de Palmira, atrajo a 3 niños a un cañaveral y los mató de su forma habitual. Estaba borracho y tras mutilar los cuerpos se tumbó desnudo y se quedó dormido, con un cigarrillo encendido en la mano. Y fue entonces cuando la caña seca prendió fuego rápidamente y Garavito se despertó con la piel ardiendo, así que tuvo que recoger lo que pudo y huyó despavorido, lo que hizo que se olvidaran los zapatos, su ropa interior, sus gafas rotas y algo de dinero. Y de esta manera los investigadores recogieron estas pruebas y un médico forense que examinaba las gafas observó que eran para una afección habitual en hombres de entre 40 y 60 años. Entiendo que debía ser presbicia, o sea como sea, determinaron que ese tipo de gafas las usaban personas dentro de ese rango de edad. Y además observaron otra cosa. Las patillas de las gafas estaban dobladas hacia abajo, lo que sugería una posición inusual de las orejas. Los zapatos también mostraban un patrón de desgaste curioso que indicaba cojera en la pierna derecha y un pie más pequeño que la talla del calzado. Y no solo eso, porque las huellas en la escena también aportaron más información. Estimaron la altura del asesino en torno a 1,65 m y el grupo de trabajo tomó esa información y la comparó con años de registros policiales. Con todos estos antecedentes, la Fiscalía decidió revisar todos los casos de pedófilos registrados en Colombia durante los últimos 10 años, que resultaron ser más de 5.200. Pero vieron que ese filtro podía reducirse todavía más porque sabían que tenía predilección por los niños. Así que descartaron todos los que involucraban a niñas y la cifra bajó a 1.500. El siguiente filtro desestimaba todos los agresores menores de 42 años por este hecho de las gafas y la lista de sospechosos se redujo a 95. De esos 95 sospechosos, 45 medían entre 1,63 m y 1,67 m de altura. Finalmente, compararon los lugares de los ataques registrados por estos sospechosos y los de los hallazgos de la mayoría de los cuerpos y quedaron solo 25 nombres. Entre ellos el de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Y Durán empezó a seguir su rastro. En los archivos policiales encontró que Garavito había sido detenido en Tunja en 1996 sospechoso de la desaparición y asesinato de un niño de 11 años llamado Ronald Delgado, al que algunos testigos lo habían visto irse con el pequeño, pero entonces no hubo pruebas suficientes y lo soltaron. Pero era Luis Alfredo Garavito. Y en lugar de a él detuvieron
a Pedro Pablo Ramírez García, que se ve que este hombre tenía antecedentes de abuso de menores desde el año 1980, cojeaba de la pierna derecha, medía 1,65 m de estatura y vendía miel en las calles de Pereira. Pero Aldemar Durán creía que habían detenido al hombre equivocado y no se equivocaba. También en 1996 liberaron a Garavito por intento de agresión a un menor en Boyacá. Y Aldemar Durán descubrió que este hombre tenía como domicilio Génova, el mismo municipio donde se hallaron varias de las fosas comunes. Así que Durán fue a Génova y localizó a la hermana mayor de Garavito. Ella le dijo que su hermano le había dejado una bolsa negra de tela para que se la guardara. Y dentro Durán encontró billetes de autobús, recibos, postales y fotos de niños, además de cuadernos llenos de nombres y números. Más tarde, al registrar la casa de una antigua pareja de Luis Alfredo Garavito, Graciela Zabaleta, los investigadores hallaron otra bolsa negra con contenido similar, incluyendo trozos de cordel de nylon y cuchillas de afeitar. Y llegaron a analizar en el laboratorio estos objetos para relacionarlos con algunas escenas del crimen. A estas alturas ya tenían a un sospechoso, pero no lo tenían a él. Nadie sabía dónde estaba. El 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, volvió a salir de caza. Vio a un niño de 12 años, John Iván Sabogal, vendiendo lotería en la calle. Presentándose con el nombre falso de Bonifacio Morera Lizcano, agarró al niño, le enseñó un cuchillo y lo llevó caminando hacia un campo en las afueras. Allí lo obligó a arrodillarse y empezó a atarle las manos. Por pura casualidad, un chico de 16 años que estaba cerca oyó llorar al niño. Al asomarse, vio a un hombre mayor con el cuchillo y empezó a tirarle piedras. La distracción bastó. John Iván se levantó y corrió hacia la carretera junto al otro chico. Furioso y cojeando, Luis Alfredo los persiguió, pero no pudo alcanzarlos. Los niños llegaron a una casa donde les dieron refugio y llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, John Iván describió a su atacante con todo detalle. Esa misma tarde, mientras la policía llevaba al niño y a su madre a la comisaría para formalizar la denuncia, John Iván miraba por la ventanilla del coche y vio a su agresor. Iba caminando por la carretera todavía sudoroso y sucio de la persecución. Los agentes pararon el coche, bajaron de un salto y lo detuvieron. Garavito dio tranquilamente un nombre falso que solía usar, Bonifacio Morera Lizcano, y dijo que era un vendedor ambulante. La policía envió su foto y sus huellas a Bogotá y cuando el grupo de trabajo vio la fotografía lo reconoció como el hombre de los expedientes. Luis Alfredo Garavito, el sospechoso cuyas bolsas ya habían registrado en Génova y Pereira. Lo trasladaron a la Tramacúa, a una prisión de alta seguridad de Valledupar, y lo interrogaron durante horas. Al principio lo negó todo, pero aquí fue crucial la extraña conexión del detective Aldemar Durán con él. Para entonces Durán llevaba meses leyendo cada expediente, cada autopsia, cada denuncia de niño desaparecido que pudiera estar relacionada con la bestia. Conocía los detalles de los casos casi tan bien como el propio asesino. El 28 de octubre de 1999, Durán y la fiscal llamada Lili Naranjo se sentaron con Garavito en un interrogatorio que duró unas 9 horas. Durán lo llevó despacio por todas las pruebas: las gafas, los zapatos, los billetes de autobús, los nombres y fechas de sus propios cuadernos, los lugares donde se habían encontrado los cuerpos. Le describió las heridas, le recordó a los niños que habían sobrevivido. No gritó y no amenazó, simplemente no le permitió escapar de los hechos. En algún momento la máscara se rompió y en ese momento Garavito empezó a llorar y a gritar desconsoladamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡No! ¡No! ¡No quiero más! Una y otra vez. Luego comenzó a hablar y admitió haber atraído, violado, torturado y asesinado niños en 11 departamentos de Colombia entre 1992 y 1999. Y durante las semanas y meses siguientes dio cada vez más información, llevando a los investigadores a fosas que aún no habían descubierto. Oficialmente, la Fiscalía concluyó que había asesinado a 172 menores. De ellos, 138 casos acabaron en condenas firmes en los tribunales. El resto quedó en investigación o en otras fases procesales. Más tarde, en 2003, confesó 28 asesinatos más, incluidos 23 niños y 5 adultos a los que mató por ser testigos de sus crímenes. Eso elevaría la cifra total a al menos 200 víctimas de homicidio. Pero investigadores de Colombia y Ecuador creen que el número real pueda rondar los 300, contando asesinatos que nunca se le atribuyeron o cuyos cuerpos nunca aparecieron. En 2000 y 2001 fue condenado por tandas a medida que cada caso llegaba a juicio. Un grupo de sentencias sumó 835 años, otro 1.853 años y 9 días. También recibió una condena de 22 años en Ecuador en ausencia por el asesinato de 2 niños. Pero la ley colombiana de entonces tenía un límite estricto. Da igual cuántos delitos hubieras cometido. Una persona no podía cumplir más de 40 años en prisión. Además, existía la posibilidad de reducción de condena por confesión, buena conducta y colaboración con las autoridades, por haber ayudado a localizar cuerpos y dar información detallada de sus crímenes. Algunos jueces redujeron su tiempo efectivo de cárcel a unos 22 años en los cálculos iniciales, una cifra que horrorizó a la opinión pública. Pero, afortunadamente, cambios legales y posteriores, sobre todo una nueva ley de infancia y adolescencia, dejaron claro que personas condenadas por delitos como los suyos no debían recibir esos beneficios y los tribunales ajustaron en consecuencia, manteniendo su condena real en el máximo de 40 años. Para las familias de los niños que mató, ningún número parecía suficiente. Y existe otra víctima de este monstruo y es un hombre llamado Milton García Tinoco. En febrero de 1993, el asesinato de 4 niños en Bogotá conmocionó a la opinión pública. El sospechoso del crimen fue reconocido por la madre de una de las víctimas y se llamaba Milton García Tinoco. La policía llegó incluso a poner precio a su cabeza. Tinoco, sin embargo, se entregó voluntariamente a la policía y aseguró ser inocente, pero no le creyeron y lo enviaron a la cárcel en donde lo atacaron otros reclusos que querían matarlo. Durante aproximadamente un año, Tinoco durmió en una celda llena de agua en donde no le dejaban dormir y apenas le daban comida, mientras los reos de celdas aledañas le amenazaban con lanzas hechas con madera y cuchillos. Después de varios exámenes, a mediados de 1994 llegaron a la conclusión de que el acusado era inocente de los cargos y lo dejaron en libertad tras un año de torturas y vejaciones. Pero en febrero del año 2002, la pesadilla se volvería a repetir porque lo volvieron a detener, condenándolo a 50 años por los crímenes de los 4 menores. Y la casualidad quiso que Milton García fuera llevado a la misma cárcel en la que estaba recluido Garavito. Desde el primer día querían ver muerto a Milton. La salud mental del hombre estaba al límite, hasta que recibió un extraño papel de parte de Garavito, en el que le confesaba que él había sido el asesino de los 4 menores en Bogotá. Y amigos, no entiendo cómo ese ensañamiento con Milton y en cambio Garavito estaba en una celda de aislamiento para protegerlo, pero en fin. Después de esta revelación por parte de Garavito, ambos hombres se toparon en una terapia a la cual debían asistir algunos reos y Garavito se arrodilló ante García Tinoco para pedirle perdón,
Pero eso no fue suficiente porque García Tinoco intentó apuñalar a Garavito. En vista de la tensión que produjo aquel conflicto, las autoridades decidieron volver a investigar el caso y Garavito aceptó los 4 cargos de asesinato. Milton García por fin salió en libertad, aunque con graves secuelas por una enfermedad mental desarrollada tras las rejas. El hombre desarrolló una esquizofrenia y vive actualmente en la miseria y duerme en la calle, a la espera de algún tipo de indemnización que aún no llega por parte del Estado colombiano. En cuanto a las madres y padres que habían pasado años buscando a sus hijos desaparecidos, supieron de golpe todo a la vez, todo lo que les había ocurrido. Muchos ni siquiera pudieron recuperar los restos. Algunos guardaban pequeños fragmentos de hueso en cajas en su propia casa, su único vínculo físico con el hijo perdido. Colombia siguió el juicio y las confesiones con una mezcla de horror y vergüenza. Horror por los detalles de lo que había hecho, vergüenza por la forma en que las instituciones del país habían permitido que un hombre vagara durante años matando niños pueblo tras pueblo sin ser detenido. Periodistas y académicos empezaron a escribir sobre cómo la etiqueta de desechables había deshumanizado a los niños de la calle y hecho que sus vidas parecieran menos dignas de protección. En años posteriores el sistema judicial cambió. Se elevaron las penas máximas para ciertos delitos hasta 60 años. El país eliminó la prescripción para los delitos sexuales contra menores de modo que las víctimas pudieran buscar justicia incluso décadas después. Pero ninguna de estas condenas alteró su condena, ya que la Constitución no permite aplicar penas más duras con carácter retroactivo. Pero fueron una respuesta en parte a casos como el suyo. Mientras tanto, él pasó sus días en la Tramacúa, la dura prisión a las afueras de Valledupar. Los otros reclusos lo odiaban y las autoridades lo mantenían aislado por su propia seguridad. Y eso me sorprende porque no sé si habéis visto cómo son las cárceles en la mayoría de países de América Latina, pero son cárceles muy peligrosas en las que cualquier persona por un delito mucho menor corre un grave peligro de sufrir una paliza por parte de otros reclusos y no cuentan con ningún tipo de protección por parte de los guardias que están allí. Sin embargo, a Garavito sí que le ofrecían esta protección, así que pasaba sus días tranquilamente haciendo pequeñas manualidades, a leer la Biblia y a dar entrevistas. En una entrevista de televisión de 2006 le dijo a un periodista que no había violado a sus víctimas, afirmación rotundamente desmentida por las pruebas físicas, y que había actuado bajo órdenes del diablo, pero que ahora era otro hombre dispuesto a ser pastor e incluso algún día congresista para defender a los niños maltratados. Evitaba constantemente referirse a sus crímenes con las palabras de asesinato y las llamaba serie de conductas que infringen las normas penales y morales, como si esta frase camuflara sus actos monstruosos. Al explicar la motivación de sus crímenes, afirmaba que el demonio le poseía y que escuchaba voces que lo obligaban a matar, pero al mismo tiempo aceptaba que sentía cierto placer al torturar y asesinar niños. Cuando en 2021 saltó la noticia de que el Instituto Penitenciario había pedido a un juez que estudiara la libertad anticipada por buena conducta, la reacción en todo Colombia fue inmediata y furiosa. El presidente de entonces condenó públicamente la idea y pidió que siguiera entre rejas, diciendo que un hombre que había matado a tantos niños nunca debía volver a estar libre. Y así pues, un juez acabó denegando la petición en parte porque no había pagado las multas ordenadas a las familias de las víctimas. En marzo de 2020 le diagnosticaron leucemia y más tarde cáncer en un ojo. Algunas fotos tomadas en prisión lo mostraban mucho más delgado, con el rostro surcado de arrugas y un ojo con una gran peca cancerígena. Lo trasladaron varias veces a hospitales para tratamiento y luego lo devolvieron a su celda.
El 12 de octubre de 2023, a los 66 años, Luis Alfredo Garavito muere en la clínica Nueva Santo Tomás de Valledupar por complicaciones relacionadas con el cáncer y la leucemia. Murió cumpliendo su condena de 40 años. Había pasado algo más de 24 años detenido desde su captura en 1999, contando la prisión preventiva. Nunca salió en libertad, pero su muerte cerró el expediente legal, pero no las heridas. En algunas zonas de Colombia, sobre todo en la región cafetera y en los pueblos donde se encontraron fosas comunes, todavía se habla de él en voz baja, como si pronunciar su nombre pudiera invocarlo de nuevo. La historia de Luis Garavito es algo más que la historia de la crueldad de un hombre. Es también la historia de lo que ocurre cuando grupos enteros de personas, en este caso niños pobres y niños de la calle, son tratados como si sus vidas importaran menos. Los familiares no recibieron ningún tipo de indemnización ni ayuda psicológica. Así que los padres, con el gran trauma de haber perdido a sus hijos, tuvieron que seguir adelante vendiendo en la calle o con trabajos realmente precarios para poder seguir subsistiendo. Garavito pudo hacer lo que hizo porque era un monstruo, está claro, pero también porque se movió por lugares donde nadie tenía suficiente poder o interés para detenerlo. La justicia acabó encontrándolo y encerrándolo muy tarde. Y la enfermedad puso fin a su vida. Pero la verdadera pregunta no es solo cómo un hombre fue capaz de hacer tanto mal, sino cuántas personas tuvieron la oportunidad de ver el peligro antes y no hicieron nada. Y hasta aquí, amigos, el tremendo caso de hoy. Os pido como siempre que me dejéis un comentario, me encanta saber vuestra opinión. Yo como siempre me despido hasta la semana que viene con más historias crime.